Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí en este salón centenario. Y también muchísimas gracias a las personas que nos están siguiendo en línea, muy activas, nos envían felicitaciones, comentarios, preguntas. Muchas gracias por estar en línea y también participar. Bienvenidos a nuestro segundo Congreso Internacional de Psiquiatría y Profesiones Afines. Me voy a permitir comentar que este congreso fue creado para dar a conocer el trabajo de todos nosotros en los hospitales psiquiátricos, nuestros hospitales hermanos. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto poder presentarles a todos ustedes a la doctora María del Carmen Beltrán. Eh, mm, Ella tiene un currículum impresionante. Ella fue reconocida por su labor en el Hospital Psiquiátrico Infantil apenas cuando iniciamos nuestro congreso, justo por la trayectoria que tiene. Yo me atreví a añadir al currículo que ella nos envió, me atreví a añadir que ella organiza los cursos en el hospital, los cursos acerca de la diversidad sexual infantil, los organiza con el objetivo de capacitarnos al personal que estamos adscritos, pero también este curso llega a otras áreas, digamos, llega al ámbito escolar, a otros ámbitos en donde enriquece ella, pues, la capacitación para otras personas de otras áreas. Doctora, muchas gracias por ahora haber organizado esta mesa acerca del abordaje clínico de la diversidad sexual infantil. Y a su vez, la doctora, si fuera tan amable, ya nos va a ir presentando a sus ponentes. Por favor, un aplauso para la doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, buenos días. Si me haces favor con las presentaciones. Ok, bueno, pues nuestro tema va a ser este abordaje clínico de la diversidad sexual infantil. Y pues como ven, esto es un factor, un aspecto que se tiene que trabajar desde un equipo multidisciplinario y por eso los invitados a la mesa, mis colegas. Y vamos a empezar con el doctor Ernesto Marfil Marín. Él es médico cirujano, egresado de la FES Iztacala de la UNAM. Tiene maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en genética por el Instituto Nacional de Rehabilitación, alta especialidad en neurogenética en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y es médico adscrito en el hospital. La siguiente, por favor. También contamos con la presencia de la doctora María Fernanda Castilla Peón, que ella es médico cirujano por la UNAM, pediatra y endocrinóloga, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Es maestra en ciencias por la UNAM y por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, miembro de la Asociación Internacional de Profesiones por la Salud Transgénero, WPATH, en sus siglas en inglés, y es investigadora en el Hospital Psiquiátrico Infantil. La siguiente. La siguiente ponente es la licenciada Jennifer Desiree Blanco Blanco Rodríguez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, con diplomados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma UNAM en Derecho a la No Discriminación y Derecho para no juristas. Y ella es madre de una adolescente trans. Es feminista y activista en defensa de los derechos de las infancias y adolescencias trans y no binarias, y actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación por las Infancias Transgénero. La que sigue. Y finalmente, no menos importante, es el licenciado, el maestro Víctor Hugo Flores Ramírez. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, con maestría en Derecho Penal, especialidad en Educación Sexual, es consultor jurídico en Derechos Sexuales y Reproductivos, docente y conferencista, y actualmente es el presidente y director del Consejo Directivo de Sexología Jurídica AC. Doy principalmente las gracias, bienvenidos a todos y por el esfuerzo que van a hacer. Gracias.
y agradezco el esfuerzo que van a hacer a tratar de resumir en 15 minutos pues todo ese conocimiento con el que cuenten. No, no por narcisa, pero voy a empezar a dar como una visión general de todo esto, de lo que manejamos. Y un poquito, les digo, este abordaje clínico de la diversidad sexual infantil, pues parte, como dicen, de esa medicina basada en evidencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un modelo desde el cual entendemos la sexualidad. Y esta sexualidad, sabemos nosotros, la siguiente, por favor. Esa sexualidad sabemos nosotros que es una dimensión que nos atañe a todos los seres humanos, ¿no? Porque a veces pensamos que hablar de sexualidad es hablar de algo oculto, ¿no? Algo místico, y no, es algo que forma parte de todos nosotros, incluso desde antes de que nazcamos, ¿no? Y entonces, la forma en cómo la visualizamos acá en el Hospital Psiquiátrico Infantil es desde el modelo holónico que generó el doctor Eusebio Rubio, médico mexicano, orgullosamente, y que ha sido presidente de estas asociaciones mundiales de sexualidad. Y él nos habla que esta sexualidad se entiende desde un modelo sistémico en el que está compuesto por 5 dimensiones básicas, que es la reproductividad, el género, el erotismo, los vínculos afectivos y la orientación sexual. Todos estos son como dimensiones que en sí mismas son un sistema muy complejo, por eso se les llama holones, y así es este modelo holónico de la sexualidad. Y todas estas partes de subsistemas luego son algo que ya tenemos potencialmente desde antes de que nazcamos, y que al nacer, a través de las experiencias que vamos teniendo, la relación con el ambiente, van adquiriendo sus vinculaciones entre ellas, sus significados, y se van influyendo mutuamente. Entonces, cuando vemos cualquier tipo de situación relacionada con la sexualidad, por ejemplo, en este caso, la diversidad, así como los casos de abuso que atendemos también en el hospital, sabemos que si una de las áreas está afectada, le va a pegar a todas. Entonces, no es hacer una evaluación independiente de solo me quedo con lo físico, sino con todas estas otras áreas que también se ven involucradas. Y que todo este desarrollo sexual, le digo que puede darse de una forma más o menos homogénea o de una forma dispareja, según los estímulos que tengamos, van a ser los que contribuyan a formar nuestra identidad sexual y van a ser una parte integral también de nuestra personalidad. Y con ello, pues de la salud mental, por lo que atañe a este curso. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa sexualidad? Pues decimos, no es algo que tenga que ver únicamente con características biológicas, sí lo tiene y tiene todo un fundamento que ya nos hablará ahorita el doctor Marfil acerca de toda esa base genética, biológica que tiene, pero les digo, desde este modelo sistémico, que es el que ven ustedes a su izquierda de la pantalla, es el modelo ecológico transaccional que nos hace ver que nosotros estamos al centro como individuos y tenemos una parte biológica, pero también una parte psicológica y una parte social, que es la que se abre con ese gran círculo de este modelo, en que formamos parte de un microsistema que es nuestra familia y a su vez de un exosistema que es la familia extensa, todos los sistemas de salud, los sistemas de justicia, la escuela y todo un macrosistema que es la sociedad en su conjunto, con todas sus situaciones económicas, políticas, religiosas, culturales, y todo eso va a influir a cómo nos vamos desarrollando como individuos. Entonces, si bien si partimos de una parte biológica, que esa nos va a ir ayudando a conformar nuestra identidad sexual, toda la subjetividad que viene derivada de estas experiencias son las que van a ir dando un significado, una atribución, una expectativa y establecer normas y reglas de cómo es que se supone que tendríamos que conducirnos por pertenecer a un determinado sexo asignado al nacer. Entonces contribuye a todo eso. Y todo eso a la vez es lo que va a ir conformando nuestra identidad de género, o sea, es una construcción, como ven, cultural, ¿no? Influida por todos estos aspectos, no únicamente por la parte biológica, y que a través de eso va a determinar cuáles son los roles de género, las actitudes, las creencias que tenemos y nuestros propios rasgos de personalidad, y va a determinar también, si le modificas, por favor, Dani, de que se vea todo lo de hasta abajo, porque creo que no se ve. Bueno, entonces, bueno, esto va a influir también en la forma como nos vamos a relacionar, tanto de una forma intergenérica como intragenérica. Sí, está bien, perdón. Era la mía la que no había movido. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, bueno. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, tenemos que hablar que estamos hablando de diferentes aspectos, ¿no? No solamente estamos hablando, porque muchos hablar de sexualidad creen que les vamos a decir qué pasa en el Kama Sutra, ¿no? O únicamente hablar de qué es sexo. Les digo, no, no se trata de eso.
Entonces estamos hablando de varios constructos, entre ellos sí, le digo, la parte biológica que tiene que ver con este sexo asignado al nacer y que ya nos contará nuestro genetista, pues todas las variaciones en el desarrollo sexual que hay, ¿no? Pero que vemos que es todo un espectro el que existe, que no nada más son las categorías de hembra, macho, ¿no? Sino que existe la intersexualidad y muchas otras variantes que se consideran normales en el desarrollo. Está la parte de que tiene que ver con nuestra orientación sexual, que es hacia quién dirigimos todos nuestros afectos, todo esto, nuestra orientación erótica y afectiva, hacia quién va dirigida, y también es todo un amplio espectro, que no solamente es en lo binario de hacia hombres, hacia mujeres, para ser heterosexuales o ser homosexuales, sino podemos ser bisexuales, pansexuales y con también una amplia variedad de todas estas orientaciones. El otro aspecto es justamente la identidad, que esa tiene que ver en el cómo me identifico, esa percepción interna que tiene uno de uno mismo de saber a qué pertenecemos. Si me identifico como hombre, como mujer, o no me identifico con eso, que es cuando ya hablamos de la población trans, ¿no? El que sí coincida con nuestro sexo de asignación al nacer, el cómo me identifico, eso le llamamos ser una persona cis. Entonces, y cuando diferimos de eso es cuando somos alguna persona trans. Y aún dentro de lo trans hay quien se consideran como trans binarios, que sí dicen soy mujer trans, soy hombre trans, o quienes no se ubican en este espectro de esa dicotomía, y hay otras variaciones que podemos encontrar, ¿no? Como los que se consideran parte de un tercer género o agénero, ¿no? O de género fluido o de gender queer. Entonces son varias variantes. Lo importante es el mensaje que les pongo aquí a su izquierda, para ustedes, que sí es su izquierda, ¿no? Es de que lo que nos dice este autor, dentro del universo no existen dos sistemas idénticos, lo que a su vez implica que todo es diversidad. Esto se extiende a la naturaleza. Y eso decir que cada de nosotros, hablando de esa diversidad sexual, no estamos hablando de un gremio que tenga que ser relegado, porque cada uno de nosotros formamos parte de esa diversidad, ¿sí? Entonces hay en ese sentido tantas sexualidades como seres humanos existimos en este planeta y ninguno lo vivimos de la misma manera, ¿no? Todos somos parte de esa diversidad. La que sigue, por favor. Bueno, y entonces lo que pretendemos cuando tenemos a un niño, niña, adolescente que se considera así dentro de estas características de la diversidad, pues la forma, lo que nos importa atender con ellos es lograr su salud sexual. ¿Y de qué va a depender esa salud? Pues como está definida por la Organización Mundial de la Salud, pues es lograr que tengan un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad, y eso necesita que tengamos un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener estas experiencias que sean placenteras y seguras y sobre todo libres de coerción, de discriminación y de violencia, para que con eso podamos lograr defender, proteger, mantener y respetar los derechos sexuales de todas las personas y que son una parte integral, o sea, ya desde 2014 fueron reconocidos como parte de nuestros derechos humanos, esos derechos sexuales. La que sigue, por favor. Entonces, como dicen, todo esto es basado en evidencia, no nada más es de me late que se tendría que hacer así. Para eso, pues tenemos mucho fundamento teórico en el base a cómo actuar con toda esta población. De los principales fundamentos son todos los que son emitidos por la Asociación Mundial de Profesiones para la Salud Transgénero, que ya les comenté, que más o menos van publicando periódicamente sus normas de atención, que se llaman NDA o SOC. Ahorita está la última versión, la versión número 8, que es para la salud de personas trans y con variabilidad de género. Su última versión pues, fue publicada ahora en el 2022. También la Sociedad de Endocrinología a nivel mundial dicta los parámetros de cómo trabajar con esta población y entre eso pues sí establece a los paidopsiquiatras como los que pudiéramos ser los líderes del equipo para conducir toda la atención a esta población. Y aquí a nivel nacional contamos también con varias ediciones, la más reciente del 2020, con el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersexuales y las guías de atención específicas para ello. Y como ven, estos protocolos se dicen son como
son de carácter obligatorio. Entonces ahí los invito a que todos lo revisen y que tengamos ese parámetro de dónde tenemos que partir para cómo atender a esta población. Y ellos lo que nos dictan, así como en conjunto todos estos documentos, es que tenemos que promover el respeto a la salud trans a través de una atención basada en la evidencia, en la educación, en la investigación. Y esto se incluye la atención tanto a personas adultas como niños, niños y adolescentes no binarios e intersexuales. Y abarca aspectos tanto de las terapias y hormonales, quirúrgicas, posoperatorias, la atención primaria, la salud sexual y reproductiva y la salud mental. Y aspectos también del clima social y político, como la tolerancia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Y el dar esa atención sin prejuicios, discriminación, estigma y transfobia. Esto se ve reforzado también por otros documentos, la que sigue, por favor, como el que fue publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y por la UNAM en cooperación con COPRED y alguna asociación civil, JAC, que publicó esta guía de referencia para los profesionales de la salud mental en el combate a lo que se llamaban los esfuerzos encaminados a corregir la orientación sexual y la identidad de género, que ya son considerados actualmente a nivel nacional como pues un delito, ¿no? El hacer todo esto porque son realmente, eran tratamientos de conversión de tortura, ¿no? Entonces viene como toda una guía también de cómo hacer todo este abordaje con este respeto a los derechos que les comento. La que sigue, por favor. Bueno, aquí también los principios que marcan todos estos instrumentos es que esa atención tiene que ser holística, específica para cada individuo, viendo cuáles son sus necesidades de una forma inter y multidisciplinaria, maximizando la salud física general, su bienestar psicológico y la autorrealización personal, evitando la transfobia, el estigma, la ignorancia o el rechazo para su atención. Es decir, se trata de no patologizar. También incluye elementos como el hacer uso de un lenguaje incluyente, de mantener la seguridad, dignidad y respeto de esta población, abogando por ellos, tanto ante la familia como ante la comunidad. Y todas las intervenciones que hagamos también haciendo uso de un consentimiento informado cuando se trata de adultos y de un asentimiento informado cuando se trata de adolescentes o niños. Y es seguir pues en los principios de un modelo afirmativo que es ese acompañamiento a esta población. Solamente cuando existe alguna enfermedad, pues bueno, podemos hacer uso, o sea, como psiquiatras tenemos que valorar si hay por ahí presente algún trastorno psiquiátrico, pero no que sea algo que es, ¿cómo decirles? Patognomónico, característico del ser parte de la comunidad. Si no son trastornos mentales, decimos son seres humanos, igual que todos nosotros, nos podemos deprimir, nos podemos angustiar, podemos tener estrés postraumático, etcétera. Y entonces eso es parte de lo que hay que atender en esta población, pero quitando el estigma de que se les atiende por ser parte de la comunidad como si esto fuera algo que va asociado a ellos. Y no es así. Algo que sí puede ser asociado a esta condición es que el que exista una disforia por el pertenecer a esto, pero que esta disforia, la siguiente, perdón, como está clasificado en nuestro DSM-5 y en el CIE-11, la siguiente, por favor, pero que esa es una disforia que más bien viene mucho producto del rechazo, principalmente de la familia. Entonces, parte de las intervenciones que realizamos con ellos es mucha psicoeducación, tanto a los chicos como a las familias, acerca de la diversidad, el explorar cómo están ahí esos entornos en donde se desenvuelven, ver cuál es el grado de aceptación y seguridad que están teniendo para expresar esta orientación, esta identidad y su expresión sexual, evaluar su grado de salud mental, tanto de ellos como de la familia, y al apoyarlos para relacionarse de una forma segura con este entorno, manejando la comorbilidad psiquiátrica, eso es para lo que sí damos medicamento, insisto, no hacemos terapias de conversión, y dentro de eso, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos, digo, aparte de la disforia, pueden tener también conductas sexuales de riesgo, ahorita les voy a decir por qué constructo más, también ser víctimas de abuso sexual, algunas derivadas también de esta condición, por ejemplo, las violaciones reparativas que les llaman en algunos, ¿no? O sea, como un tipo de violencia al que son más vulnerables. Y permitirles a través de la terapia, pues el explorar, les digo, todo este desarrollo de su identidad y de su orientación. La que sigue, por favor. Les digo, porque muchas de las situaciones psiquiátricas que llegan a tener vienen derivadas de lo que algo que se llama, varios constructos que se llaman la opresión internalizada. Y eso tiene que ver que haya la necesidad de ocultar lo que es su identidad o su orientación por el rechazo que perciben de la familia, ¿no? Por la condena.
Entonces existe también un estigma anticipado que hace, por ejemplo, que muchos de ellos no accedan a los servicios de salud porque ya saben que van a ser rechazados o criticados o maltratados. Y también se puede generar algo que se llama una homofobia o una transfobia internalizadas. O sea, de tanto oigo que estos son unos malditos engendros del demonio, ¿no? No sé, poseídos, locos, etcétera, etcétera, que se la acaban creyendo. Entonces es odiarse ellos, odiar a los que son así por todo lo que dice la sociedad y odiarse a sí mismo por ser parte de esa comunidad. Si da tiempo ya comentaré algún caso clínico. Y esto sí es lo que los coloca en un mayor riesgo. Como ven, algo que le llamamos estos otros ratios es como la probabilidad de que algo pase. Y cada una de esas unidades representa un 100%. Para que se imaginen lo que esto representa. O sea, tienen mayor riesgo de depresión hasta 6 veces, ¿no? De ideación suicida también hasta 6 veces. De intento suicida hasta 8 veces. De suicidio consumado también de 5 a 8 veces mayor riesgo, consumo de drogas 3 veces mayor, el contagio de VIH 3 veces, autolesiones no suicida. Eso es lo que atendemos. Insisto, y todo esto es producto del rechazo, no de ser parte de esta comunidad. Entonces, parte de eso, le digo, habrán algunos niños que sí requieran de que parte de la atención que se dé, le digo, principalmente es, insisto, cuidar la salud mental, todo su desarrollo a todos niveles, y en algunos de ellos que sí requieren, porque también para ser trans no se requiere a fuerza tener que hacerse alguna modificación, ni hormonal, ni quirúrgica, entonces, pues también se les puede ofrecer esos tratamientos, pero el primer apoyo que damos es toda esa transición social y ese apoyo en la transición legal con toda esta psicoeducación y les digo, todo ese acompañamiento y lo que psicológicamente les pueda generar el cambio de nombre, el cambio de vestimenta, el ir saliendo del closet en sus diferentes espacios, ¿no? El ir viendo qué tan cómodos se sienten ellos en esta situación y qué tan seguros para expresar su sexualidad. Luego ya ahorita nuestra endocrinóloga nos hablará más de todo lo que se hace, pues a nivel del bloqueo de la pubertad. Le digo que sí es posible, nada más se los marco en qué momento de la vida, porque hay personas que en cursos hasta los que yo he asistido dicen, es que lo que no estoy de acuerdo es que a los niños les hagan cirugía casi desde que nacen, ¿no? O que les empiecen a meter hormonas. Entonces, un desconocimiento total de hasta qué edades que están indicados este tipo de intervenciones y que, insisto, no son para todos. Estos son tratamientos individualizados. Está ya sí el reemplazo hormonal, que en algunas unidades aquí en México, como en Clínica Condesa, lo empiezan a hacer hasta los 16, 17 años. Y ya las modificaciones quirúrgicas, esas netamente son hasta que son adultos. ¿Sí? Y les digo, y también no en todos. La siguiente, por favor. Les digo, una de nuestras grandes bases es la psicoeducación y aquí les muestro, ahí le pueden tomar foto algunos de los instrumentos con que contamos, ¿no? De esa cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por su orientación, identidad o expresión de género, esta cartilla de los derechos humanos de las personas transgénero, transexuales y travestis, o como este manual circular para las familias trans, porque también ellas están viviendo todo un proceso de duelo al salir también del closet junto con sus hijos. Entonces, ¿cómo lo pueden ir abordando, no? Y pues también les sugiero leer esta guía básica sobre diversidad sexual y de género. Entonces son elementos que los ayudan a ustedes y ayudan a las familias. Y finalmente, pues, ¿a dónde se puede atender todo esto? Pues aquí en México tenemos las clínicas especializadas Condesa, la Condesa y la Iztapalapa. También está algo que es una filial de ellos, la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans, USIP, y pues también en el hospital está recién nombrada nuestro servicio que se llama Clínica de Género y Sexualidad Infantil y de la Adolescencia. Antes nos abocábamos más a atender solo víctimas de violencia sexual, pero viendo toda esta diversidad en la conducta sexual, en la identidad y la orientación que no estaba siendo tratada, pues que ampliamos un poco más nuestro servicio. A nivel particular, una de las más famosas es la Clínica Cati, pero pues en fin, hay más. Y les digo, no nos quedamos solamente en eso, sino también establecer estas redes de trabajo, porque decimos solitos no podemos como médicos, como psiquiatras, es todo un equipo interdisciplinario y también de otras personas que aún fuera del hospital pues nos apoyan. Y como es ahorita también una de nuestras invitadas, les decía la Asociación por las Infancias Trans, también hay otra asociación en las que nos apoyamos, que es el Grupo de Madres y Padres por la Diversidad Sexual, que tienen grupos para trabajar con personas homosexuales principalmente y también grupos para familias trans y que atienden tanto a los niños como a los padres para darles todo este acompañamiento. La que sigue. Y me quedo pues con ese mensaje final, ¿no?
que ser diferentes no es un problema, el problema es ser tratados diferentes. Entonces, aboguemos por la no discriminación y por una atención integral. Gracias. ¿Sí? Ok. Pues adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tocar el tema de genética y diversidad sexual. Yo tengo la. Bueno, quizá hablar un poco de la cuestión genética siempre está muy ligada a algo que tiene que ver con el determinismo genético. Ya desde que empezamos a escuchar la palabra genética, tenemos a pensar que todo está determinado por dos cuestiones, que es tener cromosomas XX y cromosomas XY. Y la cuestión es que eso todavía da ciertas características biológicas, pero no es determinante para nada de ninguna cuestión que tenga que ver con la identidad, la orientación, la expresión de género. Entonces, si la pregunta es si existe algún determinante genético de la diversidad sexual, yo les diría efectivamente que la respuesta es un rotundo no. Y qué bueno que estamos aquí, ustedes como profesionales de la salud, porque posiblemente nosotros lo podamos entender de esta manera, pero sí necesitamos que por fuera estas cuestiones se entiendan, porque todavía al día de hoy se sigue pensando en los determinantes biológicos como condición sine qua non para decir que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y todo esto, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los determinantes que rigen alguna cuestión biológica únicamente del desarrollo sexual? Sí tiene que ver con factores genéticos que de alguna manera es la presencia de los cromosomas XX y XY. Otros factores genéticos, por ejemplo, la presencia o la ausencia de un gen importante para el desarrollo sexual masculino, que es el gen SRY, y efectivamente otros factores hormonales. Todos estos en conjunto actúan durante ciertas etapas del desarrollo embrionario y de alguna manera dan ciertas características biológicas que por lo menos son conocidas, ¿no? Ahora, aquí yo les muestro los dos cromosomas, tanto el XX y el XY. Pero fíjense que de manera interesante, cuando se empezaron a estudiar cuáles son los determinantes biológicos de la determinación sexual, básicamente muchos estudios se empezaron a orientar únicamente a la presencia o la ausencia de estos genes. Si tienes XX, eres mujer; si tienes XY, eres hombre. Y la cuestión es que también nos empezamos a dar cuenta que fuera de los cromosomas XX y XY, hay otros múltiples genes que también tienen que ver con el desarrollo sexual y que no necesariamente tienen que ver o que están inmersos en los cromosomas XX y XY. Entonces, esta cuestión es bien importante porque le quita justamente el protagonismo que nosotros o que las personas empezaron a darle a los cromosomas para decir que esos son los determinantes importantes para el desarrollo sexual. Dicho de otra manera, si yo tuviera, por ejemplo, la mutación en un gen que se llama RCP1, que lo pueden ver en la segunda columna del tercer lugar de arriba, de abajo hacia arriba, muy probablemente ese gen dé algunas características de una diferenciación sexual diferente y no necesariamente están en los cromosomas XX y XY, de hecho está en el cromosoma 1. Entonces es importante porque entonces ya empezamos a cuestionar nuestra idea determinista de qué es lo que, según nosotros, va a determinar las características biológicas de una persona. Es bien cierto que cuando, por ejemplo, tenemos un desarrollo en donde tenemos el cromosoma XY, en el Y justamente está un gen, vamos a decirlo, maestro, que se llama SRY, y que ese gen SRY es el que determina de alguna manera el desarrollo testicular. Este desarrollo testicular, a su vez, pues produce ciertas células, como son las de Sertoli y las de Leydig, las cuales, de algún modo, por ejemplo, las células de Sertoli van a inhibir los conductos müllerianos, que finalmente tienen que ver con algunas estructuras femeninas, y las células de Leydig, que finalmente van a producir la hormona testosterona. Ahora, la hormona testosterona, para funcionar, no solamente es que la tengamos presente, sino que pase también por otros procesos metabólicos que me permitan que esa hormona funcione adecuadamente. Y también, dicho de otro modo, que esta hormona tenga también receptores adecuados para que pueda funcionar adecuadamente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven, aquí no tengo un señalador, pero si ven hasta abajo hay una cosita que se llama 5-alfa reductasa. Imagínense un bloqueo en la 5-alfa reductasa. Estas personas no van a tener justamente conductos müllerianos,
van a tener testosterona, pero los derivados del seno urogenital, que justamente es el pene, los testículos, perdón, el pene, el escroto, no se va a desarrollar. Y cuando nazca esta persona, fenotípicamente va a aparecer que tiene vagina. Y aquí la cuestión es, ¿qué es lo que qué es lo que va a determinar en esa persona su sexo? ¿La presencia del cromosoma XY o la presencia de una vagina? ¿Vale? Entonces, esas cuestiones que nosotros vemos en una diferenciación sexual diferente o en los estados intersexuales es justamente cuando empezamos a poner el dedo en el renglón acerca de nuestras definiciones. Este es el desarrollo sexual femenino XX, que antes se pensaba que era un proceso completamente pasivo, es decir, si no tienes SRY, básicamente te vas a desarrollar como mujer, pero también hay otros determinantes que justamente van a terminar con el desarrollo tanto de órganos internos femeninos como de los externos femeninos, ¿vale? Ahora, también si por alguna cuestión existiera algún aumento en la producción de andrógenos, como por ejemplo lo vemos en la hiperplasia suprarrenal congénita, esa superproducción de andrógenos en una mujer XX puede producir el desarrollo de órganos sexuales masculinos. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Con base en qué nosotros vamos a determinar que esa persona es hombre o es mujer? La presencia, ausencia de vagina, la presencia, ausencia de XXXY. Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense que es muy interesante porque a partir de la concepción determinista de que el sexo estaba dado por los cromosomas XX y XY, desde tiempos que se iniciaron las investigaciones acerca de esto, pues empezaron a buscar marcadores, imagínense, marcadores que tuvieran que ver con la orientación sexual. Y uno diría, bueno, metodológicamente, posiblemente lo que nos diga este artículo, si uno lo lee con detenimiento, pues va a decir, bueno, metodológicamente puede estar bien hecho, quizá el análisis estadístico también nos puede dar resultados estadísticamente significativos, pero la pregunta, y viendo justamente los objetivos que estos autores en el año de 1983 hicieron este artículo, ¿fueron suficientes los objetivos que nosotros como investigadores queremos hacer acerca de la orientación sexual? ¿Y cuáles son esos extremos que pretenden comparar, ¿no? Heterosexualidad versus homosexualidad y por qué, ¿no? ¿Bajo qué criterio se origina esta cuestión? Y fíjense que el determinismo genético, que está muy unido al determinismo biológico, pues justamente solamente daban opción o solamente daban cabida a dos opciones, o eres mujer o eres hombre. Y si no estás dentro de esa concepción de hombre o mujer, muy posiblemente si eres una persona homosexual te estás acercando más a tener las características de una mujer. Entonces, todas estas cuestiones también se vinieron abajo porque imagínense, este artículo fue del 83. El proyecto del genoma humano se terminó por ahí del 2000 y con el genoma humano, increíblemente, también terminó la idea de nuestro determinismo genético, porque pensábamos que por ser seres humanos íbamos a tener una gran cantidad de DNA, que íbamos a descubrir la respuesta de todas las cuestiones, y la verdad es que no. La verdad es que cuando terminó el proyecto del genoma humano nos dimos cuenta que no sabíamos nada, que no éramos tan grandes como pensábamos y que de hecho las variantes genéticas que compartimos entre nosotros y entre otras especies pues era muy similar. Entonces, esta cuestión determinista pues se fue cayendo poco a poco. Sin embargo, fíjense que todavía por ahí del 2015, todavía se seguían haciendo algunas investigaciones acerca de la orientación sexual, ¿no? Uno, y le repito, uno podría decir, bueno, muy posiblemente la metodología elegida por los científicos para realizar ese estudio puede ser no cuestionable, ¿no? Pero la cuestión es bajo qué objetivos se eligieron ese tipo de investigación, qué es lo que están comparando y por qué, ¿vale? Y eso es lo que nos tiene que quedar muy claro cuando hablamos de cuestiones genéticas, deterministas. Entonces, el problema del determinismo biológico es el mismo que del determinismo genético. Las ciencias, la genética y su desarrollo formal han tomado punto de partida a partir de reglas que están ligadas a la lógica formal. Desde esa perspectiva, la ciencia ha tenido que categorizar para entender el mundo que lo rodea. Categorizar grande, pequeño, eh, color café, verde, y no está mal la categorización, porque de alguna manera sí nos permite entender ciertas partes de la naturaleza, pero no la totalidad de esta. Ahora, lo malo de esta cuestión científica
categorista es que justamente todo lo va a comparar a través de esas dos cristales, si está más grande que o está más chico que, si es hombre, si es mujer. Entonces, las comparaciones que hemos tratado de hacer siempre van a salir en categorías que siempre son binarias, es decir, hombre-mujer, heterosexual, homosexual, diversidad sexual, que evidentemente imagínense que tiene una gama bastante enorme. Pero esta forma de entender la realidad, hay que tener en cuenta algo, tiene sus límites. Sí podemos nosotros decir, bueno, quizá de manera esquemática, biológica, suceden ciertas cuestiones, pero hay límites. Y esos límites se presentan cuando ya no podemos explicar justamente ciertas, vamos a decirlo así, características diferentes en el desarrollo. ¿Cuáles serían los límites en este caso? Justamente unos estados intersexuales, ¿cierto? Cuando empezamos justamente ese límite es cuando nosotros empezamos a tener dudas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la población intersexual? ¿Cómo la definimos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Vale? Y bueno, si esto lo agregamos, obviamente también que existen mecanismos de poder, es decir, la cuestión de cómo nosotros interpretamos los cuerpos, es decir, una mujer, qué características debe tener, un hombre, qué características debe de tener, pues entonces todo esto le ponemos mucho más características que nos complican y que nos hacen identificar no solamente o que tratan de identificar o categorizar el sexo y la orientación. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Evidentemente porque esto conlleva a dudas, conlleva a que justamente la población en general entre en discusiones acerca de lo que la población considera que es un hombre y es una mujer. Y seguramente este caso nos hace pensar que a pesar de que ya hemos avanzado mucho acerca en estos temas, todavía seguimos teniendo muchas dudas, ¿no? Y aquí generalmente si ustedes leían las opiniones que se virtieron acerca de este caso, pues ¿qué decían? Pues es que debe de ser mujer porque tiene cromosomas XX. XY, o es mujer porque tiene vagina, no tiene vagina. Es mujer, es hombre porque tiene producción alta de andrógenos. ¿Qué es lo que determina que alguien sea o que alguien tenga unas características y que eso justamente la ponga en una categorización especial? Es en estos límites que justamente es donde tenemos que tratar de impactar a la sociedad. Por ejemplo, yo no sé qué tipo de cuestión tenga la luchadora, yo no lo voy a categorizar, pero sí existe un desarrollo sexual diferente que tiene que ver con una insensibilidad a la acción de los andrógenos, en la cual las personas nacen, sí, con cromosomas XY, pero el exceso de, más bien la falta de los receptores de testosterona, básicamente es que a pesar de que tenga estos andrógenos, no va a tener cómo responder a ellos y entonces pues sí va a tener desarrollo de ciertos de genitales femeninos y de ciertas características. Por ejemplo, si son personas altas, tienen cierto desarrollo mamario, no tienen desarrollo de vello axilar, vello púbico, etcétera, ¿no? Y que justamente aquí entra la cuestión. Bueno, ¿quién decide y con base en qué nosotros vamos a clasificar a una persona? Y lo que es más importante, justamente esa clasificación que nosotros tratamos de dar, ¿qué consecuencia tiene para esa persona, no? Porque muchas veces, o los comentarios, por ejemplo, se encaminaban a decir, pues es que tiene que ponerla a competir con alguien que sea de su, que tenga sus mismas características, ¿no? Es decir, transfobia y que también discrimina a las personas, ¿vale? Los postulados de la lógica formal, que es determinista, no son hechos inanegables de la realidad. No quiere decir que no existan, claro que existen, pero solo funcionan bajo ciertos límites, por lo que solo son un paso, o sea, esas cuestiones solamente son un paso de la comprensión de la realidad. Tenemos que ir más allá de blanco, oscuro, de estas aparentes dicotomías. La realidad está en constante movimiento y no es fija. Así los factores genéticos no son únicos, no son inamovibles y conviven y coexisten con otros factores. Justamente a eso le denominamos holístico, ¿cierto? Que no solamente los factores genéticos son deterministas, sino que posiblemente hay otros factores que los expliquen. En el desarrollo sexual habitual y en el desarrollo sexual diferente existe identidad de género, expresión y orientación sexual diversa, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar es que si es una persona intersexual,
Entonces, tiene una orientación tal, o sea, también las queremos encasillar, ¿no? Y ahí me ha tocado, es que si es una persona intersexual, ¿cuál es su orientación? Pues, o sea, no es como que yo le vaya a decir a usted qué tipo de orientación tiene esa persona, no tiene como nada que ver. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Me voy a apurar porque como ven es muchísima información, ¿no? Yo voy a hablar algunos aspectos sobre intervenciones desde la medicina, intervenciones médicas que se han utilizado, se pueden utilizar en personas de la diversidad sexual. Me voy a enfocar casi completamente a personas transgénero y voy a hacer unos breves comentarios sobre personas con condiciones intersexuales al final, intentando dejar claro que son dos poblaciones muy diferentes, ¿no? Bueno, entonces en los 40, no sé si alguien ha visto esta película de la chica danesa, donde ejemplifican un periodo en el que se empezaron a hacer cirugías de reasignación de sexo y, y con éxito, ¿no? Con éxito quirúrgico. Y también se empezó a usar terapia hormonal de afirmación de género por el doctor Henry Benjamin. Eh, Fueron como los primeros intentos con medicina moderna que se hicieron y en medicina institucional de renombre, digamos, en mainstream. En el Hospital John Hopkins, por ejemplo, en 66 se hizo un programa de quirúrgico de reasignación de sexo. A la larga se vio que los resultados en salud mental no eran tan buenos como esperaban, ¿no? Que probablemente no todo radicaba en las modificaciones corporales, ¿no? Todo el bienestar o el malestar no dependía tanto o solamente de las modificaciones corporales. En los 80, 60, 80, 79, a la vez que había cierta corriente de tratamientos de afirmación de género, también desde muchas perspectivas de la salud mental lo patologizaron mucho. Con el tiempo se dio cuenta que gran parte del malestar a la salud mental de las personas de la diversidad sexual tenían que ver con el estigma y la discriminación, más que solamente con las características corporales. Pero no fue hasta el 2013 que el DSM-5 eliminó su diagnóstico de trastorno de identidad de género. En el 2018, con la versión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, hasta el 2008 fue que se eliminó esta categoría como una enfermedad de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Y para que nos demos una idea en el tiempo, cómo ha evolucionado hasta el 2021, se pudo realizar acta de nacimiento por proceso administrativo en menores de edad en la Ciudad de México. Entonces son cambios muy recientes de cómo se ha entendido el bienestar de las personas de la diversidad sexual desde las disciplinas de la salud. Hay históricamente ha habido varias aproximaciones para la atención. Está la reparativa o de conversión, la de redireccionar o esperar y ver. Ninguna de estas es adecuada. De hecho, las terapias de conversión son claramente dañinas. Versus otro modelo que es el que sobre el que les voy a comentar, que es el modelo afirmativo, ¿no? El modelo afirmativo, lo que se trata es de acompañar a él o la niña en el proceso y el niño, niña o adolescente es el guía en este proceso. Y los profesionales somos más bien acompañantes. Entonces, antes de profundizar más en el tratamiento hormonal, que pues sí soy endocrinóloga y es mi área de expertise, quiero dejar claro que la intervención de afirmación de género en la pubertad consiste en acompañar y fortalecer la capacidad de toma de decisiones de él o la adolescente, ¿no? El tratamiento no son las hormonas, el tratamiento es el acompañamiento y el fortalecimiento de la toma de decisiones. Y para que alguien pueda tomar decisiones, la información que se les proporciona para que puedan tomar estas decisiones o modificaciones corporales es la siguiente. Número 1, no todas las personas con discordancia de género eligen realizar modificaciones corporales. Discordancia de género es el término que utilizó la CIE 11 en su versión en español, discordancia de género. Entonces, es importante que sepan que no todas las personas transgénero deciden hacer modificaciones corporales y está bien, ¿no? Y también es importante señalarle porque a veces llegan a existir fantasías o expectativas demasiado altas del tratamiento hormonal
Es importante hacerles ver que las modificaciones corporales no resuelven todos los retos relacionados con la discordancia de género y con el proceso de transición. A veces los adolescentes tienen expectativas muy altas y atribuyen todo su malestar a sus características corporales y confían que la modificación de su cuerpo va a resolver todo su malestar, y hay que hacerles ver que esto no necesariamente es así. Bueno, dicho lo anterior, les voy a platicar de lo que existe, de las posibilidades que existen. Existen intervenciones o acciones de modificaciones corporales totalmente reversibles, otras que son parcialmente irreversibles y otras que para fines prácticos son totalmente irreversibles. Se han emitido recomendaciones sobre cada una de estas intervenciones. Como ya comentó la doctora Beltrán, son sociedades que emiten guías de práctica clínica basadas en evidencia y que se van actualizando paulatinamente conforme surge más evidencia. Entonces, de las modificaciones corporales totalmente reversibles, ¿no? Como decía la doctora, dice que hay gente que cree que se mutila a los niños desde recién nacidos por ser transgénero. Esto no es así. Y generalmente las modificaciones completamente reversibles son las que se sugieren primero a los adolescentes porque no tienen efectos médicos para la salud, no tienen efectos para la salud adversos, no hay ningún problema, se puede revertir en cualquier momento y no tendría por qué causar ningún problema, por lo menos experimentar, ¿no? Y dentro de estas están, por ejemplo, el binder para disimular la silueta femenina, la silueta de las mamas, cortes de pelo, depilación, entrenamiento de voz, maquillaje, estas prendas para las personas que quieren disimular el pene y los testículos, que se llama tucking, son prendas o procedimientos especiales para camuflar un poco los genitales masculinos, brasieres con relleno. Ninguno de estos causa daños a la salud, es completamente reversible. Y es impresionante que hay familias que no dejan ni siquiera hacerse una corte de cabello a los hijos, ¿no? Cuando realmente no tienen ningún problema. Y que el médico les diga, no hay problema si se corta el pelo, parecería como muy obvio, pero la verdad es que puede hacer una gran diferencia en el bienestar de ese chico o chica, ¿no? Simplemente autorizarles que se puedan cortar el cabello, ¿no? Bueno, otra intervención que es totalmente reversible es el bloqueo de la pubertad. Existen medicamentos que pueden apagar todo el sistema que inicia a edades diversas, pero entre los 8 y los 14 años de la pubertad. El mecanismo que genera hormonas sexuales en el cuerpo se duerme en las personas en un periodo que comprende como entre los 6 meses de vida hasta los 8, 9 o 10 años de vida. Esa parte es la parte de la infancia escolar. Y en algún momento, por alguna razón, se despierta el sistema y se empieza a producir hormonas sexuales con una señal que viene desde el hipotálamo y desde la hipófisis. Bueno, existen medicamentos que le dicen al hipotálamo y a la hipófisis específicamente, apágate otra vez, continúa en tu modo de infancia. Estos medicamentos se llaman análogos de GnRH, los conocen como bloqueadores de la pubertad, y son inyectados, se aplican con diferentes periodicidades, y al retirarlos, al dejarlos de poner, todo el sistema vuelve a funcionar como si nada hubiera pasado, ¿no? Se usan en muchas otras situaciones que se quiere evitar la producción de hormonas sexuales, como en algunos cánceres, como en pubertad precoz. Y lo único que hay que tener en cuenta es que no se pueden usar como única intervención para toda la vida, porque dejaríamos a la persona con hipogonadismo durante muchos años y no es saludable estar con hipogonadismo muchos años porque aumenta el riesgo de osteoporosis, ¿no? Pero para un tiempo incluso se puede utilizar simplemente para ganar tiempo. Muchas personas transgénero entran con mucha disforia, con mucha angustia al iniciarse los cambios puberales. Esta intervención puede dar un momento de respiro, un momento de pausa para trabajar con los profesionales de salud mental todos estos procesos que se están viniendo muy rápido, ¿no? Así es la de... Ok. Bueno, entonces se tienen los cambios físicos ocasionados por la producción endógena de hormonas sexuales, no los revierten, es eso importante saber. Si ya ocurrió cambio de voz,
ya no se vuelve a ser aguda, ¿no? Si ya ocurrió crecimiento mamario, ya no desaparece el tejido mamario, ¿no? Si ya creció el pene, ya no se regresa, pero sí lo detiene. Y pues permite al adolescente explorar su identidad de género sin la angustia agregada de tener todos estos cambios puberales muy prontos, ¿no? Y el riesgo potencial es la disminución de la masa ósea, que es algo que hay que discutir y hay que saber que por eso no son para toda la vida. Es importante saber cuándo empieza la pubertad. La pubertad en personas con ovarios puede ocurrir desde los 8 años, incluso puede ser antes, entre los 8 o 12 años. Y empieza con el botón mamario que se siente más que ese ve, entonces no es muy perceptible. A veces consultan o piden apoyo endocrinológico hasta que ya menstruaron, ¿no? Y ya la característica de la mama ya no va a regresar, ¿no? Ya tiene un volumen mamario muy importante que en muchas chicos trans es lo que más disconfort les causa, ¿no? Entonces es importante saber que la pubertad puede empezar desde los 8 años y estar pendiente de los primeros datos de pubertad. Y en las personas con testículos, la pubertad puede empezar de manera habitual entre los 9 y los 14 años, igual tan temprano como a las 9. Y el primer dato de pubertad tampoco es tan fácilmente perceptible, hay que explorar los testículos. Entonces, les comento esto porque a veces piden apoyo endocrinológico hasta que ya cambió la voz, que ya es hacia el final de la pubertad, ¿no? No tiene nada de malo, pero a veces sí a muchas chicas trans de lo que más disconfort les causa es la voz, ¿no? Y esa con medidas hormonales ya no regresa, ¿no? Muchos les preguntan qué requisitos se necesita para terapia hormonal de afirmación de género. Estos son algunos de los que marcan las últimas días de la WPAD y son lineamientos, no son recetas de cocina, no son leyes, son lineamientos, orientaciones. Cada caso es distinto y se puede adecuar el procedimiento a cada persona. Piden que el adolescente demuestre madurez emocional y cognitiva para dar un asentimiento informado. ¿Y eso qué incluye? Bueno, tener cierta evidencia de que comprenden los riesgos, los efectos reversibles, los efectos irreversibles de las hormonas sexuales, incluyendo los reproductivos, que es como la parte más difícil de abordar, ¿no? A esta edad y a cualquier edad, pero más a esta. Se sugiere siempre que tengan acompañamiento por un profesional de la salud mental. ¿Y cuál es el papel del profesional de salud mental? Evaluar y atender comorbilidades que son frecuentes, depresión, ansiedad, alguna situación que pueda ser un diagnóstico diferencial y descartar morbilidad psiquiátrica que impida la claridad para entender los riesgos y beneficios, ¿no? Quiero decir, hay muchas condiciones de salud mental que no impiden tomar un consentimiento informado. Algunas otras pudiera ser que sí. El adolescente muestra muestras de responsabilidad del autocuidado de la salud, sabe sus medicamentos que toma, tiene un estilo de vida saludable porque le importa su salud. Todas estas señales hay que promoverlas siempre, ¿no? En cualquier paciente. Puede evaluar las metas y las expectativas de hay que evaluar las metas y expectativas de cada persona de forma individual y no asumir, ¿no? A lo mejor uno asume que a todas las mujeres trans les molesta tener pene y no es así. A lo mejor todo el mundo asume que a todos los hombres trans les molesta menstruar y no es así, es muy variable. Cada quien espera diferentes cosas del tratamiento hormonal y es muy importante explorar qué es lo que están esperando, ¿no? Algunas personas piensan que se les va a desaparecer el pecho, algunos hombres trans, y no es así, ¿no? Entonces, cada quien tiene expectativas diferentes y a lo mejor, conociendo su expectativa, podemos ofrecerles más de una opción o una opción más adecuada a sus expectativas. Y no tener contraindicaciones, que son realmente pocas. Un alto riesgo de trombosis es una contraindicación para estrógenos, tumores dependientes de estrógenos, que no son frecuentes en pediatría, una disfunción hepática grave y policitemia para la testosterona, ¿no? Policitemia es exceso de glóbulos rojos. Y estos son los efectos de andrógenos y estrógenos en cualquier cuerpo del sexo que sea. Entonces, los andrógenos en cualquier cuerpo modifican la forma de la cara, hacen que crezca el cartílago laríngeo y por eso se engruesa la voz, se ensancha el tórax y aumenta la masa muscular, se estimulan las glándulas apócrinas y sebáceas y por eso es el vello axilar y el olor a chivo en hombres y en mujeres y en todo el mundo. Sale vello facial, dependiendo de la genética.
crece y madura el pene o el clítoris también, y se cierran los cartílagos de crecimiento. Esto es importante para que no se atiendan con un endocrinólogo de adultos que suelen no saber de crecimiento, y pueden cerrar los cartílagos prematuramente. Y los estrógenos hacen que la piel sea más suave, que crezca el tejido mamario, que se ensanche la cadera y se distribuya la grasa de una forma típica, y que crezca el útero y el endometrio, eso sí, solamente las personas que tienen útero y endometrio. Los riesgos, los principales riesgos de los estrógenos son los trombos, por ejemplo, como también es un riesgo de los anticonceptivos, y tampoco es que la gente que use anticonceptivos se ande trombosando por ahí, pero sí, sí tienen riesgo mayor que la población general. Riesgo de daño hepático, que se puede ir monitorizando, ¿no? y ajustar la dosis. Riesgo de infertilidad, que no tenemos muy bien medido. Y riesgo de tumores dependientes de estrógenos, ¿no? Si tiene una alta carga familiar para cáncer de mama, pues hay que decírselo y tomarlo en la evaluación de riesgos, ¿no? Los riesgos de la testosterona es que se suban mucho los glóbulos rojos, daño hepático, que se atrofie y seque la mucosa vaginal y eso puede causar molestias, disminuye la libido, no sabemos qué tanto impacta en la fertilidad a futuro y que se caiga el cabello. Y todo en la vida, hay que también enfatizar que todo en la vida tenga riesgos. No se puede no decidir no utilizar hormonas también tiene riesgos, ¿no? Entonces hay que siempre evaluar el riesgo de usar hormonas sexuales de cara al riesgo de no intervención, ¿no? Sí, si vemos que en ese caso particular las modificaciones corporales pueden mejorar sustancialmente la salud mental, bueno, estamos en riesgo de no hacer nada, también es un riesgo, ¿no? Puede ser incluso riesgo suicida, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar el riesgo de todo lo que se va a hacer de cara a los riesgos de no hacerlo, porque no hay opción libre de riesgos. Hay otros fármacos que se pueden usar, se puede usar medroxiprogesterona, antiandrógenos, antiestrógenos, inhibidores de la aromatasa, y considerar que muchas personas en México se administran hormonas sexuales sin supervisión médica y luego en presentaciones, en dosis, que tienen más riesgos que otros esquemas que están más estudiados, ¿no? El efecto de afirmación de género, que puede o no incluir afirmación de género con hormonas, disminuye la ideación suicida, y las personas que realizaron transición de género a temprana edad, que puede o no incluir hormonas, tienen buenos desenlaces en salud a largo plazo, y esto está documentado, ¿no? Hay que conversar sobre qué tratamiento se usará a largo plazo y los efectos que pudiera tener en salud reproductiva, que no sabemos, tenemos muchas incógnitas ahí. Y las intervenciones quirúrgicas por lo pronto están recomendadas solo para mayores de 18 años porque son prácticamente irreversibles. Bueno, siempre habrá cirujanos que hagan maravillas, pero hay que considerarlas como irreversibles. Hay buenos argumentos para apoyar la reconstrucción de pecho en algunos casos de hombres trans. Está la discusión, cada caso es único. No es que haya una legislación de si se puede o no se puede, pero en general no conozco un profesional de la salud que lo haga, ¿no? Y se puede hacer reconstrucción genital, cirugías estéticas, procedimientos estéticos. Y siempre tener en cuenta que, bueno, estas cosas suenan muy sofisticadas, pero simplemente utilizar el nombre por el que quiere ser llamado la persona disminuye la ideación suicida, ¿no? A veces no necesitamos pensar en cosas muy estratosféricas como cirugías de reconstrucción genital, sino a veces detalles pequeños como permitir usar un corte de pelo y utilizar un nombre que no le hacen daño a nadie, tienen mucho efecto positivo en la salud mental, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos. Todavía tenemos muy poca evidencia sobre cómo abordar personas con identidades no binarias, los efectos neuropsicológicos de los análogos de GnRH y de hormonas sexuales. Y bueno, aquí están las guías de la WPATH, si quieren consultarlas. Y nada más voy a hacer unos comentarios sobre personas con variantes o diferencias, o una diferenciación sexual diferente, o variantes de la diferenciación sexual. El caso de las Olimpiadas nos demostró dolorosamente el gran desconocimiento que hay sobre estas condiciones.
que no, para empezar, no sabemos si la luchadora tenía alguna condición intersexual porque no se puede conocer ni los genitales, ni los cromosomas, ni los niveles hormonales de nadie con solo verle la cara y la figura corporal. Pero bueno, se evidenció mucho desconocimientos. Número uno, cada variante de diferenciación sexual o condición intersexual es, es muy es muy diferente. Son muchísimas condiciones diferentes y cada una tiene sus riesgos y sus tratamientos. Y para dar el tratamiento tiene que evaluarse 5 cosas. Evitar pérdida de la vida o la función, que en algunas puede suceder. Tratar el hipogonadismo. Prevenir la malignización de gónadas. Tratar el hiperandrogenismo no deseado. Tratamientos para la fertilidad y tratamientos quirúrgicos de reconstrucción genital. Cada una de estas opciones se aborda de manera diferente. Bueno, y la tendencia es diferir los procedimientos quirúrgicos hasta que la persona tenga capacidad de decisiones. Muchas gracias. Gracias, buen día a todas, todos. Agradecemos primero la invitación, nos parece muy importante desde sociedad civil poder estar en espacios como este, donde siempre sí apostamos por un enfoque multi e interdisciplinar y también dar la perspectiva que tenemos como organización de sociedad civil que acompaña a familias. Pues un poco de contexto, les digo que la Asociación por las Infancias Transgénero tiene 6 años que se fundó y somos una organización sin fines de lucro, por lo tanto el acompañamiento que damos siempre es gratuito a las familias. Nos enfocamos en la parte jurídica, educativa, de salud y social. En la parte de la salud, únicamente, o bueno, damos prioridad a temas de salud mental, salud emocional, porque sí, cuando hablamos de infancias y adolescencias, muchas veces se tiene este estigma de decir, sí, lo que están buscando es que son cirugías, ¿no? Las mutilaciones y todo eso. Entonces, pues hacemos mucho énfasis en la salud mental, que es nuestro primer objetivo, pero siempre otorgamos las vías para los tratamientos hormonales, que se requieran, ¿no? Los bloqueos hormonales que ya se comentó. Nos enfocamos mucho en el acceso y goce, disfrute de derechos humanos, por lo cual trabajamos mucho sobre el derecho a la identidad. Esto es la rectificación de actas de nacimiento para menores de 18 años, que sí tiene un enfoque, digo, tiene un impacto altísimo el solo hecho de usar el nombre. Y se agradece cuando en espacios de salud se utiliza el nombre elegido y el género correcto, pero nos enfocamos mucho en que en el documento legal, que es el acta de nacimiento, que nos abre las puertas a todo lo demás, incluso en el seguro social, pues es como el documento sí influye mucho en el trato que se da o cómo se está nombrando, se abre un expediente y demás, pues por eso es uno de los enfoques que tenemos. Acompañamos a familias que tienen hijas, hijos e hijes o que participan en la crianza de infancias y adolescencias trans y no binarias en todo el país y en algunos países de habla hispana. Es una realidad que nuestra población mayoritaria es de la Ciudad de México y está, bueno, y zona metropolitana más bien, porque pues sabemos que el contexto en otras entidades del país no es el mismo que el que tenemos en Ciudad de México, ¿no? Tan solo aquí tener el acceso a las clínicas que tienen atención gratuita en estos temas, pues es algo que en otras entidades no se ve y no lo vemos cercano, ¿no? Entonces es una realidad eso, pero sí intentamos que nuestro trabajo sea siempre a nivel nacional, no centralizarnos para quedarnos con esa perspectiva. Entonces, desde este enfoque que hacemos con las familias, eh, mucho de lo que hacemos también es sensibilizar y acercarnos a profesionales de la salud, porque en la parte social que tenemos de acompañar a las familias, queremos que exista este otro enfoque. No solo habla de que para ser una persona trans, como ya se mencionó, se tiene que pasar por un procedimiento quirúrgico, por un tratamiento o un bloqueo hormonal. ¿Por qué? Pues porque justo en infancias no tenemos esas posibilidades. Cuando acompañamos a familias que tienen infancias de 5 años, el caso con la infancia más pequeña ha sido de casi 3 años, que se acercaron como porque tenían las dudas y ahí no les vamos a meter
sea, no nos vamos a enfocar en este tema cuando no es una posibilidad, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es quitar este enfoque o cambiar la narrativa desde nuestro terreno de que hay que pasar por un proceso para llegar a ser quien realmente son, ¿no? Incluso desde la asociación hemos decidido con las familias dejar de usar el término transición. Sabemos que es una narrativa que, pues, que existe y no es que califiquemos como mala o negativa, pero simplemente preferimos referirnos a reconocimiento de identidad cuando hablamos de infancias y adolescencias. ¿Por qué? Pues porque cuando se habla de una transición, en primer lugar, se liga en automático con temas médicos, ¿no? Con el tratamiento, cirugías, bloqueos. Y segundo lugar, porque con las familias también se tiene la creencia de que su hija, hijo, hije era una persona y ahora tiene que cambiar a ser otra. Y en realidad ya sabemos que todo el tema del género es un constructo social y realmente el haber nacido con algunos genitales no tiene por qué determinar el género. Entonces hablamos de reconocimiento de identidad. ¿Por qué? Porque es cuando las familias estamos comprendiendo y estamos conociendo sobre identidad de género. Nos damos cuenta que pues realmente no se sabe o no se sabía tanto sobre identidad de género y muchas veces se confunde con orientación, ¿no? Entonces, a veces las familias se acercaban creyendo que era un tema de orientación. En mi propio caso, yo también en su momento lo confundí hasta que entendí sobre identidad y dije, pues claro, o sea, mi hijo de alguna manera desde que tenía 3 años, él me hacía saber que él era un niño, pero yo no conocía del tema, ¿no? Entonces, bajo estas narrativas, pues siempre hablamos sobre que no existen cuerpos ni mentes equivocadas, para eliminar el tema de es que nací en el cuerpo equivocado y entonces hay que corregirlo, hay que modificarlo. Entonces, esto nos hemos dado cuenta con las infancias y cuando empezamos a trabajar corporalidades desde esta edad temprana, inevitablemente va a suceder que cuando llegan a la pubertad tienen una incomodidad por algunas características sexuales que se van desarrollando, pero hay una reacción muy diferente y el tema de salud mental disminuye muchísimo, tanto la ideación suicida, la depresión y demás, porque ya crecieron con un entorno afirmativo a su género y ya crecieron en un espacio seguro. Entonces, cuando empiezan a tener estas características, notamos que lo que sucede más es que esta inconformidad viene por el trato que se da en el contexto social que muchas veces es la escuela, ¿no? El entorno educativo en donde existe esta discriminación y demás, cuando no hay documentos oficiales corregidos, es cuando empieza pues, este tema con las adolescencias más que nada. Y con infancias, una vez que tenemos esta afirmación y este entorno seguro desde la familia, no les pasa por la cabeza el tema de modificaciones corporales, ni nada en absoluto. Es simplemente yo soy feliz por cómo me veo y estoy creciendo con la idea de que si soy una niña trans, las niñas también tienen pene, ¿no? Y si soy un niño trans, pues los niños también tienen vulva. Y el tema que ya se mencionó de las terapias de conversión, o sea, esto lo menciono porque así como no hay una conversión que se pueda hacer, y ya es ilegal, es un delito en México, el que se convierta como para eh, regresar de alguna manera a esta identidad, tampoco se puede imponer una identidad a las infancias y adolescencias, ¿no? O sea, no podemos convencer a alguien de que sea una persona que no es. Entonces, desde este enfoque, lo que queremos también es que se quite esta visión despatologizante y desmedicalizar a las personas. Cuando acompañamos a profesionales de salud mental, eh, pues siempre le pedimos que se haga el acompañamiento desde ahí, ¿no? Tenemos un directorio en la asociación, nos hemos ido acercando a algunos profesionales con los cuales platicamos para saber el enfoque que se tiene y demás. Y aunque yo personalmente pues no soy profesional de salud mental, pero sí tuve una vivencia con el acompañamiento que le dieron a mi hijo y quitar esta idea de empezar con pero ¿estás segura o segure de que sí es eso? O de que para poder nombrarte como una persona trans, forzosamente tienes que pasar por una inconformidad corporal. Sí sucede y sabemos que pues el porcentaje de las personas trans que tienen es que sé que se le llama como la disforia de género, pero también tratamos de que no se vaya siempre por ahí, porque en automático se va a esta visión patologizante de es una persona trans y tiene que pasar por disforia de género. Entonces tampoco es así.
nos hemos dado cuenta que con este acompañamiento emocional hemos eliminado esta parte de la obligatoriedad de pasar por procesos. Incluso ya tenemos adolescencias que en su momento decidieron iniciar un tratamiento hormonal y después de 2 años, a veces menos de estos 2 años, han decidido dejarlo porque llegaron al punto en donde ya se sentían cómodas, cómodos, cómodes con la corporalidad que tienen, con cómo se veían y lo más importante, que en el contexto social en el que se estaban desarrollando, ya les estaban respetando nombre, pronombres. Entonces, eso disminuyó muchísimo esta necesidad de continuar con un tratamiento y cada vez vemos también más en adolescencias. Se ha mostrado esta afirmación más en mujeres trans, bueno, que son adolescentes chicas trans, de que no quieren pasar por un tratamiento hormonal porque les da temor ciertas cosas y entonces ya no lo ven como obligatorio. Ahora con lo que hemos tenido que manejar de alguna manera es con las narrativas que se han llevado desde personas trans adultas de que hay que pasar por este proceso, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer con todo este trabajo y talleres que tenemos con las familias y con sus hijas y demás es quitar la obligatoriedad de hacer esto y nos hemos dado cuenta de este resultado tan así que ya han dicho, nos ha pasado que dicen, yo ya no quiero estar porque a veces en hombres trans, ¿no? El estarme inyectando cada mes casi casi ya me duele, ya me fastidié y yo ya me veo como quiero verme, entonces ya no quiero hacer ese tratamiento, siempre con la conciencia de que sí puede haber temas que son reversibles y aún con eso, pues hemos encontrado que se sienten cómodos, ¿no? En los temas que tenemos en la asociación, uno de los que más les preocupa a las familias es la situación emocional. Se ha tenido esta idea, claro, de que siempre por ser una persona trans o no binaria tiene que obligatoriamente irse con terapeutas, ¿no? Entonces también es quitar esta idea de que cuando es con terapeutas, es porque se tiene que solucionar algo, sino justo tratar desde este acompañamiento y reafirmación, porque sabemos desde esta salud mental se tiene que tratar que lo que hay que corregir, si se tiene que decir de alguna manera, es el contexto, es la sociedad, es cómo se ve allá afuera, no que tengamos que adaptarnos, las personas trans y no binarias, que se tengan que adaptar a lo que es eh, en a lo que tenemos en pues nosotras, ¿no? O sea, es siempre de, si allá afuera, si a nuestras infancias y adolescencias en su entorno educativo, por ejemplo, les vieran y les leyeran y les nombraran como realmente es, yo creo que no tendría ninguna necesidad de pasar por este otro, o sea, por estos tratamientos, ¿no? Entonces, las familias vemos qué es lo que más les preocupa y nos damos cuenta que no tenemos realmente todos los espacios seguros en cuanto a salud mental. Por eso es que, insisto y agradezco la presencia en estos espacios porque nos hemos encontrado con que llegan a nuestra organización a pedirnos acompañamiento, apoyo y nos dicen que ya pasaron por 3 terapeutas, psiquiatras que les dicen que está mal, que es una etapa y que entonces pues tienen que tener medidas más estrictas en la crianza para evitar estas conductas, lo cual me parece gravísimo, ¿no? Y también, pues eso, ¿no? Dentro de lo mismo, lo que les decía, una prioridad para las familias en este momento es el acompañamiento emocional, siempre que sean estos espacios seguros. Lo que vemos que son los retos para las infancias y adolescencias trans y no binarias es este estigma académico, cientificista y adultocentrista, que siempre es creer que como personas adultas sabemos más y por lo tanto lo que dice la infancia o adolescencia pues no debe de tener tanto valor o se tiene que poner en duda, ¿no? Como bien se mencionaba, aquí quien debe guiar en estos procesos debe ser la infancia o la adolescencia. Ahí lo que hacemos las personas adultas es acompañar y confiar también en que se tiene el criterio suficiente para toma de decisiones, sea para temas médicos, sea para temas legales como es la corrección de documentos, porque también hasta eso se cuestiona. Lo tenemos una infancia, la más chiquita que ya ha hecho ese trámite, tenía 5 años y a través del consentimiento informado se baja la información a su edad, se explica qué consecuencias tiene este trámite y por supuesto que puede dar su autorización. También pues tenemos mucha desinformación en relación a las infancias y adolescencias trans y no binarias. Repito el tema de siempre irnos hacia las cirugías y demás, cuando desde nuestra organización, en todos los años que llevamos trabajando, nuestro principal enfoque ha sido defensa de derechos humanos a través
de rectificación de documentos de identidad y de construir espacios seguros dentro de los centros educativos, que son dos áreas que tenemos muy marcadas, ¿no? Y bueno, pues para ir terminando, agradezco que hayan escuchado y les invito también a que puedan consultar nuestra página, que es así, infanciastrans.org. Tenemos muchos materiales, nos ayuda mucho. Todo el trabajo que nosotros hacemos va muy de la mano con que profesionales de la salud mental puedan hacer esta sinergia con nosotros, apoyarnos en las narrativas que queremos manejar y tener unos futuros muy distintos para las infancias y adolescencias en México. Somos, digamos que las primeras generaciones de familias que estamos teniendo esta otra visión, esta otra perspectiva acompañando a nuestros hijos y no sabemos todavía, no tenemos la fortuna de ver cómo se va a desarrollar esto en el futuro, pero es algo que queremos saber, ¿no? ¿Cómo va a crecer esta infancia que a sus 5 años ya tiene sus documentos, tiene el apoyo de la familia, tiene un contexto social seguro? Entonces, ¿cómo va a ser esta vida adulta? No va a tener un impacto muy importante y tenemos mucho, a mí me da mucha emoción pensar en que estamos haciendo ese trabajo y les invito a que puedan acercarse a organizaciones como la nuestra para tener estas otras visiones. Muchas gracias. El problema de ser la última persona después de todas las que me precedieron es que ya hablaron todo lo que pensaba uno hablar. Entonces voy a tratar un poquito de reestructurar la narrativa de la exposición el día de hoy. Y ahí me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento al comité organizador y a la doctora Carmen Beltrán por la atenta invitación a participar el día de hoy. Ok, a ver, esta cosita como funciona. Hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Ok. El tema en este sentido, bueno, voy a tratarlo a vuelo de pájaro, es el ámbito de los derechos humanos vinculados a la sexualidad y en específico por cuanto hace a niños, niñas y adolescentes. Y para ello, bueno, habría que tener presente como punto de arranque para todas aquellas personas que no tengamos un conocimiento jurídico o no seamos peritas en derecho, al menos unos documentos que nos sirvan como referencia, como literatura, para efecto de poder conocer un poquito el abanico de los derechos humanos vinculados a la sexualidad. Y en el ámbito de la diversidad sexual, ya desde hace algunos ayeres, están los llamados principios de Yogyakarta, que son una suerte de lineamientos de carácter internacional, a suerte de principios programáticos, y que ayudan en un momento dado a los estados a poder, en este sentido, revisar las políticas públicas, elaborar políticas públicas, como también la revisión de su normatividad, acorde en un momento dado a los derechos humanos con relación a la diversidad sexual. El documento se ha ido actualizando, la versión más reciente data más o menos del 2014-2015, al que se le conocen los principios de Yogyakarta y YP10, y ustedes pueden bajar estos documentos para poder revisar la literatura. Sin embargo, no solamente en este sentido, pues habría que atender a estos principios generales plasmados en los Yogyakarta, sino también hacer una revisión de la literatura o del estado del arte que nos ayude en un momento dado también a comprender cuál es la realidad jurídica por cuanto hace a los derechos que estamos comentando. Uno de ellos podría ser en este sentido un documento de carácter internacional que constantemente se está revisando, que se le conoce técnicamente como homofobia de Estado, en el que lo que se hace es revisar a nivel internacional la legislación y aquí vemos dónde México está parado. Donde en este sentido son los avances respectivos con relación a los estados de la República, con relación a México en términos generales y dónde estamos posicionados dentro de esta esfera internacional. Pero no solamente este documento, sino que también habría que revisar documentos a nivel local. Y para efecto de la revisión de documentos locales, debemos recordar que México es el segundo país a nivel nacional, perdón, a nivel América Latina en crímenes de odio por homofobia y también uno de los países principales a nivel internacional en cometer, en este caso, transfeminicidios. Y por ello, en esa lógica, pues, habría que revisar también estos documentos que constantemente se están actualizando. Pero no solamente la revisión de estos documentos que estoy ahorita comentando con ustedes, sino que también, relativamente reciente, en el año 2021, México hizo, llamémosle, el primer ejercicio estadístico por parte del INEGI en generar como consecuencia, pues, una encuesta nacional en materia de diversidad sexual. La población, en este caso, a la que fue dirigida este ejercicio estadístico por parte de INEGI, es de los 15 años en adelante. ¿Y qué nos arroja este documento? Por primera vez históricamente tenemos
en términos de políticas públicas, indicadores que nos puedan ayudar para la construcción en términos de políticas de salud focalizadas a poblaciones, en este caso de la diversidad sexual, como uno de los, avances con relación en estos términos. Y con ello, pues el documento nos dice que en México existen 5 millones de personas de diversidad sexual. De estas 5 millones de personas de diversidad sexual, estamos hablando que es el 5% de la población en términos generales. Ahora bien, si analizamos también este documento entrando al campo precisamente de adolescencias, en esta lógica, pues nos comparte en este sentido que en el rango de 15 a 19 años, 1 de cada 6 personas a nivel nacional se identifica de la diversidad sexual. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no fueron entrevistadas debajo del rango de 15 años? Pues nos encontramos obviamente en un reto porque no tenemos en esta lógica pues datos duros que nos permitan ver esta realidad. Sin embargo, sí podemos ver que dentro de las preguntas que se generaron dentro de esta encuesta arrojan los siguientes datos, que me permito simplemente señalar para conocimiento de ustedes. Señalan que 2 de cada 5 personas en su primera infancia, esto es, en el rango de 0 a 6 años de edad, identificaron que su orientación sexual era diferente a la heterosexual. Posteriormente, 1 de cada 20 personas, ya en una infancia, en un rango de 7 a 11 años de edad, identificaron ya una orientación sexual diferente, esto es, ya en el rango de las adolescencias. Y finalmente, 1 de cada 3 personas en el ámbito de la adolescencia de 12 a 17 años también descubrieron y conocieron su orientación sexual. Cabe señalar que con base en este documento nos arroja también una parte estadística interesante. La población de diversidad sexual inicia su vida sexual entre los 15 y 17 años de edad aproximadamente. Entonces tenemos ya ciertos indicadores que nos ayudan a entender las lógicas de una mesa de carácter interdisciplinario en el abordaje, en este caso, de nuestras infancias y adolescencias de la diversidad sexual, toda vez que las orientaciones sexuales e identidades sexogenéricas se dan desde los procesos de niñez y en los acompañamientos respectivos también durante la adolescencia. Igualmente, en esta lógica, bueno, ya algunas de las compañeras que me precedieron en este sentido hablaron obviamente con relación al parte de, digamos, de las recientes reformas que se han dado en materia de diversidad sexual. Y quiero el día de hoy compartir con ustedes la parte relacionada a un decreto publicado apenas el 8 de junio de este año, que está relacionada a las llamadas terapias de conversión. Y hoy en día, con base en este decreto, se establecieron 2 reformas importantes. Una al Código Penal, el cual en este caso ya se tipifica como tal. El delito de las llamadas terapias de conversión, técnicamente hablando, pues son los llamados ECOSIG, estos esfuerzos de corrección para orientaciones e identidades sexogenéricas. Y como dato puntual también que puede servir de interés para quienes son las personas profesionistas en salud, tendríamos que destacar que la sanción en un momento dado se aumenta cuando se despliega por parte, en este caso, del victimario hacia la víctima, cuando son personas menores de edad, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Y no solamente eso, sino que también exista una relación de ordinación o subordinación. Esto es una relación médica, una relación docente, que también en un momento dado se estaría duplicando la sanción. Cabe también en este sentido señalar que la sanción incluiría la destitución en un momento dado o inhabilitación del cargo público para quien se desarrolle dentro de la esfera pública. Y por cuanto hace a la Ley General de Salud, en este decreto, otro dato importante que podríamos rescatar es que por cuanto hace a los profesionales de la salud, técnicos o auxiliares que desempeñen en un momento dado alguna actividad relacionada a este nuevo delito, pues puede llevarse a cabo la suspensión del ejercicio profesional de 1 a 3 años de edad. Entonces es importante tener presente que nos dedicamos al ámbito en ese sentido dentro del área de la salud, estos datos para que conozcamos el ámbito de nuestras competencias, nuestras facultades y nuestras responsabilidades. Igualmente, otro aspecto que quisiera destacar, y también ya lo comentó al inicio la doctora Beltrán, pues son los diversos modelos teóricos para la comprensión de las identidades sexogenéricas. Ustedes van a encontrar dentro de la literatura diferentes modelos. Este es uno de tantos que pueden ustedes verificar dentro de la revisión del estado del arte con relación a este tipo de temas. Y bueno, pues aquí nos encontramos con este continuo de identidad sexogenérica, pues tanto personas cisgénero como personas transgénero. Esto es, aquellas personas sabemos que tenemos una concordancia con nuestra percepción o autopercepción de la identidad de género por nuestras características biológicas, a las que llamamos cisgénero,
y personas trans, esta discordancia entre nuestras características biológicas y nuestra identidad de género. Concepto trans es un concepto paraguas donde estamos viendo un escenario, llamemos de nuevos sujetos sociales, nuevos actores jurídicos, donde entran en juego también ya hoy en día las personas no binarias y que también ya tenemos avances significativos con relación a determinados procedimientos, repito, administrativos o jurídicos que van en un momento dado generando el reconocimiento legal de estos nuevos sujetos jurídicos en esta orquesta a la que llamamos finalmente Estado. También en este sentido, bueno, el día de hoy, digamos que tanto la licenciada Jennifer como su servidor nos encontramos en una línea de tiempo en este sentido, en por cuanto hace a los trabajos relacionados, por este caso, a la parte de del discurso trans jurídicamente hablando. Su servidor me tocó en un momento dado participar desde los años 90 en aquellos ayeres en un modelo sirvió durante varios años, que era el cambio de identidad, finalmente de nombre y género en las actas de nacimiento, a través de un mecanismo que era procedimientos jurisdiccionales. En aquellos ayeres nos tocó, justamente muy parecido a lo que acaban ustedes de ver en la exposición, tener que citar a peritos endocrinólogos, a peritos en su momento dado genetistas, a psiquiatras, a sexólogos, etcétera, porque era el mecanismo jurídico para poder llevar a cabo los cambios de identidad. Hoy en día este modelo está totalmente rebasado, que es los procedimientos administrativos. Se destierra y lo que anteriormente no era violatorio de derechos humanos, hoy lo es. Los procedimientos jurisdiccionales para el cambio de identidad de género con base en los lineamientos internacionales y en específico por cuanto hace a nivel regional a la recomendación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que el mecanismo o la clave para llevar a puerto en este sentido el cambio de identidad sexogenérica es a través precisamente de el procedimiento administrativo. Yo tengo un tiempo acá diferente con el cronómetro, pero pues ahí vamos. Me apuro. Igualmente, en este sentido, por lo que hace al reconocimiento de nuestras infancias trans, es un discurso relativamente reciente, gracias a la lucha de organizaciones civiles, como la que encabeza en este sentido actualmente la licenciada. Y tenemos hoy en día, pues, por lo que hace al tema que nos ocupa, algunos estados de la República que ya contemplan procedimientos administrativos para menores de edad. Pero vamos a encontrar diferencias. Aquí hay que entrar a revisar la legislación de cada uno de los estados. Y hay legislaciones que en su caso solamente posibilitan el cambio de identidad a partir de adolescencia, hace un rango de 12, 13 años de edad en adelante, hasta los 17 cumplidos, o hay legislaciones que sí, el espectro de posibilidad jurídica para el cambio de identidad no establece un rango mínimo de edad para efecto de ello. De hecho, de manera reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo reciente, hace 2 años, estableció un precedente gracias al litigio estratégico en el que limitar a un menor de edad y señalar una edad dentro de la legislación para poder acceder a un cambio de identidad sexogenérica o al reconocimiento, siguiendo las palabras, del reconocimiento de identidad de las infancias trans, es inconstitucional. Ahora sí que nuestro artículo 1 constitucional claramente establece que no se puede discriminar a una persona por razón de su condición etaria. Y en consecuencia, el ejercicio de un derecho no se puede restringir, estableciendo una edad como limitante para el reconocimiento de la identidad legal. Bueno, ya no me detengo en esta, ya por razón de tiempo. Quisiera concluir por cuanto hace a la exposición el día de hoy, que bueno, primero es necesario conocer cuáles son las estadísticas que tenemos para poder obviamente aterrizar el tema, conocer del tema, igual cuáles son estos indicadores que de una u otra forma nos arroja el Estado a través de los diversos instrumentos o la revisión de la literatura. En segundo lugar, habrá también que conocer pues las actualizaciones de las reformas, como ahorita estoy trayendo a colación la muy reciente de los ECOSIC del decreto que acabo de comentar. Por otro lado, el abordaje inter y multidisciplinario, que coincidimos realmente la mayor parte de los profesionistas en esta mesa, en la que se nos posibilita como consecuencia el llevar a cabo este abordaje holístico para poder brindar las atenciones en materia de salud sexual y reproductiva. Y finalmente, habrá que tener presente que todas las personas que se dedican al campo de la salud como profesionistas de la salud, llevar a cabo procesos de capacitación en educación sexual integral. Y para ello, pues una atenta invitación a acercarse a los procesos de capacitación a instituciones educativas que ya cuentan con una trayectoria en estos procesos de educación, toda vez que hablar de educación sexual integral es hablar de derechos humanos
y como consecuencia conocer el abanico de posibilidades que podemos dar y ayudar a nuestras infancias en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a esta mesa con diversas pues perspectivas, ¿verdad? Que son complementarias. Muchas gracias. Tenemos, a ver, doctor, por favor. Sobre su experiencia en los estudios de perfil y nivel cognitivo de las personas con discordancia de género, porque se ha hablado ya de que es frecuente que pertenezcan al espectro del autismo, sobre todo en el autismo no, no visible, el síndrome de Asperger imperceptible. Y si hay estudios, me parece muy importante hablar de esto porque en la experiencia personal yo me he encontrado muy frecuentemente esto, que es, además de la discordancia de género, un perfil cognitivo con estilo Asperger. ¿Qué experiencia tienen con esto? Esto plantea las cosas en otro nivel de comprensión. No lo excluye ni hace ninguna otra diferenciación negativa, sino amplía el conocimiento de estas personas. Lo que usted ha observado sí se ha descrito, no que las personas transgénero sean Asperger, sino que hay más frecuencia de identidad transgénero en la población con trastornos del espectro autista. Incluso la última versión de de las guías de práctica clínica de la WPATH tiene una pequeña sección dedicada a esto y hace mucho énfasis en que el profesional de la salud trata de discriminar el malestar o la inadecuación social proveniente de la condición del trastorno del espectro autista, del malestar o la inadecuación social proveniente de la discordancia de género. Esto de ninguna manera quiere decir que todas las personas transgénero tengan rasgos autistas, ¿no? A ver, muchas gracias. Sabemos que hay muchísimas dudas, un deseo importante por participar. Voy a hacer una pregunta que están haciendo en línea, que dice así: ¿una menor con capacidad intelectual baja puede generar identidad sexual diversa como para un cambio transsexual? Pues la verdad es que en la expresión de capacidad intelectual baja, no sé si se refiere a que, no sé, alguna discapacidad o algo así, pero la realidad es que siento que esta pregunta va como a cuestionar si tiene la capacidad para decidir sobre su identidad y eso no debería ser cuestionable. O sea, no deberíamos estar cuestionando que se tiene que tener alguna capacidad superior mental para poder definir una identidad. Realmente no está ligado. Lo que se ve, por ejemplo, cuando se hace el consentimiento informado en la parte legal, es justo que comprenda cuáles son las consecuencias legales, por decirlo así, de hacer esta corrección de documentos de identidad. Entonces, mientras pueda afirmar, mientras pueda decirse que está comprendiendo qué es lo que se está haciendo, pues no vería, o sea, si en el tema legal ya lo tenemos así, pues no tendríamos por qué dudar tampoco de cuando se está nombrando la identidad. Muchas gracias. Si me permite, sí creo que en esta cuestión de comprender, sí está involucrada la inteligencia, ¿verdad? En la parte de la comprensión. Muchas gracias, muchas gracias. Les queremos agradecer muchísimo que hayan venido hasta acá, su participación, y queremos entregar los reconocimientos, por favor. Una pregunta, nada más un comentario, perdóneme. Sé que es permítame tantito. Bueno, en el área, yo vengo de la Dirección General de Diversidad Sexual
y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, tenemos un área de capacitación, tenemos un área de atención a personas de la diversidad sexual que se encuentran viviendo situaciones de violencia. La unidad es UNADIS. Para quien la quiera buscar en el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos ese espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Un reconocimiento y un pequeño detalle. Muchísimas gracias por acompañarnos y coordinar esta mesa. Está el doctor, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Sí. Doctora María Fernanda, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y licenciada, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Por favor, despidamos a nuestra mesa con un aplauso. Muchas gracias.